con vos en esta plática hasta el torneo Clausura 2003. En aquella ocasión, Comunicaciones se enfrentaba al Cobán Imperial en la final. Era una final pues interesante, llegaba el primero y el segundo de la tabla, pero Comunicaciones había sido dominante de principio a fin con 41 puntos en la fase regular del torneo. Walter, juego de vuelta, Comunicaciones 3, Cobán 2, ¿qué recuerdos te trae a la mente ese partido? Bueno, lo primero que me trae a la mente, bueno, antes, ¿cómo están? Buenas noches, Luis Pedro, qué gusto saludarte, es que uno se emociona cuando va a empezar a hablar de fútbol. Sandy, ¿cómo le va? Gusto de saludarla, buenas noches. Flaquito, leyenda, ídolo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va, Flaco? Esos títulos quisiera yo para mí, Flaco. Flaco, ahora ya la pizza a la casa de Walter, ya no la mía. Sí, seguro, Flaco, por favor. Bueno, vamos a platicar de lo que sucedió para esa final y yo creo que lo primero que le viene a uno a la mente cuando piensa en ese partido ya de hace algunos años es Diego Latorre, porque vino a Guatemala siendo en su momento pues una figura importante y me recuerdo cuando Comunicaciones anunciaba que Latorre venía para jugar con ellos, creo que para los aficionados del conjunto Albo fue realmente grato el saber que venía un jugador de esa talla, pero sobre todo lo que sucedió en esa final, Flaco, vos lo tendrás pues también reciente, Sandy, Luis Pedro, están más jóvenes, pero creo que fue una final memorable con un Diego Latorre siendo figura y anotando prácticamente el gol que le dio el título al conjunto Albo. Sí, la verdad, bueno, antes que nada, todos buenas noches y sí, era la figura, para mí era la figura no solamente de esa final, sino que desde que lo traen a Comunicaciones, él se convierte en ese imán para que la gente regresara a los estadios, pero también habían otros jugadores que hicieron un buen torneo, lo de Flaco Jiménez, lo de Johnny Cubero, lo de Ronald González. Yo creo de que hubieron también otros jugadores que se pusieron el overall y que hicieron el trabajo, se puede llamar el trabajo sucio, para que Diego Latorre pues pudiera brillar en ese conjunto de Comunicaciones. Pero yo creo de que en esa final Cobán pierde el derecho a quedarse con el título en su cancha. No aprovecha la localía. Ya fue un 0-0 en el primer partido, ¿verdad, Flaco? Y 3-2. 0-0. Sí, el 0-0 allá en Cobán creo de que le pasa factura allá en el juego de vuelta, aunque lo tenía ganado, porque antes del gol de Johnny Cubero ya era un 2-1 que le tenía el título a Cobán, pero ya casi terminando el partido aparece Hernán Sandoval con una muy buena asistencia para Johnny Cubero y luego los tiempos extras y el gol de oro que le da el título a Comunicaciones. Sí, y recuerdo que luego de ese gol de oro, Flaco, pues prácticamente ese mar de aficionados y todo lo que sucedió en ese momento el referente del equipo, pero lo decís bien, habían jugadores importantes porque no solamente era Latorre, también lo del Camello Sandoval, a quien le mando un fuerte abrazo. Bueno, lo de Cubero, que en ese momento era referente, y es que estamos regresando en la historia del fútbol guatemalteco y justamente viendo cómo terminaba la tabla de posiciones en este momento. Comunicaciones fue primero con 18 puntos, ya nos daba el dato Luis Pedro. Cobán fue segundo, perdón, con 41 puntos, Comunicaciones primero con 30, Cobán fue segundo, pero ahí para ese 2003 todavía habían equipos como los que les voy a mencionar a continuación. Aurora, que estaba en Liga Mayor, un Teculután que ahora está extinto, un Juventud Retalteca, un Zacapa que ya no existen. Pero retomando lo de esa final, creo que coincidimos los cuatro, Sandy y Luis Pedro, lo de Latorre y esa soberbia participación que al final tuvo el conjunto Albo para ser campeón. Sí, totalmente de acuerdo. Yo diría, bueno, buenas noches, qué gusto saludarlos de nuevo. Uno de los extranjeros que sin duda alguna, no sé si esto lo vamos a platicar más adelante, pero les voy a lanzar una vez la pregunta, ¿estaría para ustedes en el top 5? Quizás no porque haya durado mucho tiempo y haya hecho demasiada historia, aunque su gol en tiempo de reposición ante Cobán sin duda alguna marcó la historia, y tan así es que esta noche pues estamos platicando en el programa. Pero entraría para ustedes en el top 5 de extranjeros en base al palmarés que tenían
para llegar a nuestra Liga Nacional? Yo en definitiva les diría que sí. Buscando más sobre este futbolista y viendo pues su corto paso pero interesante en nuestro fútbol, hizo goles de todas las formas que pudo haber hecho. Los hizo de penal, los hizo mano a mano, los hizo de cabeza. Y más allá de que ese gol que hace en tiempo de reposición y de tiro libre para darle el título a Comunicaciones, me pudo encantar el gol que le anota Antigua. La forma en la que se saca al portero, realmente para mí, de los goles que pude ver de Diego Latorre, este se me hace sin duda un pedazo de gol. Yo creo que fue un gran futbolista y vino a llamar y a hacer sensación en nuestra liga. Cuando él venía para nuestro fútbol, él ya había sido, por ejemplo, parte del tridente ofensivo del Boca Juniors junto a Gabriel Omar Batistuta. O sea, sí, son datos que me imagino la gente que tuvo la oportunidad de estar en el estadio en esa época, era algo que tenía que llamar la atención. Y cuando yo vi eso, quise saber más. No me puedo imaginar la gente que en ese momento tuvo la oportunidad de disfrutarlo desde la grada. Y yo lo recuerdo desde el momento en el que anunciaron que venía Diego Latorre a nuestro país, el primer gambetita, ¿verdad?, que vino a Guatemala, sí, justamente hacía el gambeta Latorre. Él venía de México porque había estado con el equipo de Dorados. Hay que mencionarlo, era ya prácticamente el ocaso de su carrera, pero venía de ese palmarés que justamente mencionaba Sandy, Boca Juniors, Racing en Argentina, Tenerife en España, la Fiorentina en Italia, venía de equipos importantes. Pero recordando esa final y regresando al tema principal de la conversación esta noche, Flaco, lo de Latorre estaba descartado para jugar ya prácticamente con Comunicaciones, porque a él sí algo lo caracterizó durante su paso por los temas, fue la cantidad de lesiones que tuvo. Y fue el doctor Francis de Aguirre quien termina pues prácticamente permitiéndonos ver a un Latorre en esa final del 2003. Sí, yo, ¿cómo se llama? He platicado mucho de eso, precisamente con el doctor Francis de Aguirre, y él me cuenta de que a él lo mandaron a México a tratarse la lesión, fue a Argentina y en ningún lado dice que le pudieron conseguir la cura, ¿verdad? Porque dice de que solamente le miraban un desgarre y al volver otra vez a la actividad se volvía a lesionar, y que sí, el doctor Francis de Aguirre me cuenta que Diego Latorre tenía cuatro desgarres en la misma pierna. Entonces lo trata por espacio de 20 días y lo alista para que juegue la final, y ahí está el resultado. En aquella ocasión, como ya lo habíamos mencionado, ¿no?, en la tabla Comunicaciones había sido líder, le seguía el Cobán Imperial, pero fueron 11 puntos de diferencia. Durante la fase regular, el desempeño, como ya lo mencionaban ustedes, de Diego Latorre, que fue goleador de aquel torneo, pues ayudó para que Comunicaciones ganara 13 partidos, empatara 2 y solamente perdiera 3 durante todo ese torneo. Veíamos a un Comunicaciones dominante que en las semifinales se terminó encontrando con la Antigua Guatemala y termina pasando pues con un marcador complicado, recuerdo en aquella ocasión, y también el Cobán Imperial que venía a eliminar a Municipal 3-2 en el marcador global. Después de que habían visto eso en las semifinales, ¿cuáles eran las sensaciones que les daban a ustedes Comunicaciones contra Cobán en la final? ¿Pensaban que era claro favorito? Comunicaciones o el Cobán Imperial, que estaba un poquito más cerca? Perdón, antes de contestarte esa pregunta, quería responderlo de la pregunta que había hecho Sandy. Si Diego Latorre entraba entre el top 5 de jugadores extranjeros que han pasado por Comunicaciones o por el fútbol nacional, Sandy. Hablemos en general de la Liga Nacional. Si quieren, no ponderemos en este momento la carrera en el fútbol, porque quizás hay unos que han tenido más que otros y ahí puede ser una desventaja. Tomemos en cuenta el palmarés que traían en el momento en el que fueron parte de la Liga Nacional. Como figura, como imán, yo creo de que sí entra entre los primeros, entre un grupo de 5. ¿Ya? Sí. Porque también vino Omar La Rosa, un mundialista. Estuvo también precisamente en Comunicaciones. ¿Ya? Sí. ¿A quién más le podría mencionar yo? A Pepe Mitrovic. Ah, sí. Pepe el paraguayo Carlos González también, que estuvo Municipal por palmarés. ¿No lo pondría ahí? No, la verdad que no. Aquel que se asoleaba... Bambino Veira. Sí.
que se asoleaba 60 minutos, entraba y te resolvía un partido. Sí, el Bambino Veira, él llegaba a los partidos, y se ponía en el dugout que había antes en el estadio Mateo Flores, que eran de cemento, y él ahí se subía y ahí se ponía, ni miraba el partido. Ya cuando le decía a Carmelo Faraone, mira, vas a entrar, ¿cómo se llama Bambi? Que no sé qué, que no sé cuánto, y se ponía ni calentaba. Y a veces por palmarés tendría que estar también Felipe Baloy. Y el otro que vino en la época recientemente, por palmarés yo pienso que sí. No por lo que hicieron en Liga. Que ese fue la contratación top de ese torneo. Sí. Cuando Baloy vino y que venía de yo creo que el Santos de Torreón. Sí, es cierto. A ver, yo cuando escucho al Flaco decir dugout, a veces me olvida que fue futbolista y pienso que fue pelotero, en realidad. Bueno, compañeros, primera pausa. Por cierto, ¿sí? Eso es el top 5. Yo creo, Flaco, y por eso hacía la referencia, para mí el Bambino es lo mejor que vino. El top 1 es el Bambino. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí. Tendría que serlo, probablemente. No, para mí no. Para mí el top 1 sería Omar La Rosa. Omar La Rosa. Sí, es que este fue mundialista. Jugó en Boca, creo yo también. Sí, pero bueno, es que ¿qué tanto? Entiendo lo de la selección y entiendo que el Mundial es pues la máxima competición del fútbol, pero en palmarés como un recorrido de clubes como tal. Con clubes es el Bambino, porque Omar La Rosa, de hecho, viene a Guatemala después de haber estado con Boca Juniors. Él estaba en Boca, luego viene a Guatemala a jugar con Comunicaciones, regresa a Argentina a jugar con Huracán, con Independiente, y ahí prácticamente finaliza su carrera. Pero sí, fue parte de la selección de Argentina en el Mundial del 78, como bien lo menciona Raúl. Ahora, en el caso del Bambino Vieira, él venía de haber estado en Banfield, en el fútbol de argentino, juega con Comunicaciones, pero Flaco, después de haber estado con los demás, se va al Sevilla de España. Él sale de Comunicaciones al Sevilla, luego está en el Corinthians, en la Universidad de Chile, en Oriente Petrolero. Yo creo que a nivel de clubes, como dice Sandy, creo que el Bambino tuvo un recorrido más importante, sobre todo porque se va de Guatemala a jugar al Sevilla en España. Vos lo decís, Walter, sobre todo porque después de estar acá, se fue al Sevilla, no fue que vino a terminar su carrera acá. Eso es lo más importante. Sí, de hecho, el Bambino, después de haber estado en Guatemala, él se va de Guatemala en 1975 y todavía juega 3 años más. Él estaba en un momento pues donde todavía tenía fútbol y lo está diciendo el Flaco en esa anécdota, y eso que menciona Raúl es cierto. El Flaco lo vio, ya tenía 20 años cuando fueron esos partidos, él ya iba al Estadio Nacional Mateo Flores, y sí, él se asoleaba en la parte de arriba de la banca y en el momento que tenía que entrar, entraba a resolver los partidos.